Esta tarde tenemos el gusto de tener en este espacio al politólogo por la UNAM y maestro en Administración Pública con especialidad en seguridad en la Universidad de Columbia en Nueva York, a Carlos Matienzo, quien nos acompaña en esta tarde en esta conversación con Agencia Central de Noticias. Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Francis, y un saludo a tu auditorio. En temas de seguridad, el presidente ha aceptado que en estos 2 años pues, se han registrado más de 29,000 personas desaparecidas, entre no localizadas, también un aumento en el caso de los feminicidios. Sin embargo, hemos visto que el tema de seguridad ha estado agravándose de manera paulatina en estos 2 años y también los niveles de violencia que colocan a México en una situación muy delicada. ¿Cuál es el balance de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador en estos 2 años de gestión, Carlos? Pues es un balance que ellos mismos lo saben y lo han admitido, es un balance negativo, así lo indican los datos. Desafortunadamente la violencia en México se ha estabilizado desde mediados de 2018, se ha estabilizado, es decir, si tú lo ves en una gráfica iba creciendo y luego se quedó arriba estancado, como si fuera una meseta, y ellos le llaman a esto que han logrado una contención de la violencia. Francamente no es algo muy presumible porque sí están contenidos, estabilizados los homicidios, pero en los niveles más altos de nuestra historia reciente. Al menos desde 1997 que tenemos acceso a datos de homicidios un tanto más confiables, estos son los niveles más altos de nuestra historia y lo que estamos viendo es que mes con mes se confirma que en México mueren casi 100 personas al día asesinadas entre homicidios dolosos y feminicidios. Esto es sumamente alto. Para ponerlo en contexto, México estaría más o menos en estos momentos en una tasa de homicidios de 27 personas por cada 100,000 habitantes, 27 víctimas por cada 100,000 habitantes. Y para darle contexto, Estados Unidos anda por ahí de 6 víctimas por cada 100,000 habitantes. Es realmente alto para México, mucho más alto que el promedio mundial y más alto incluso que el promedio del continente. No es una buena situación. Hablamos de alrededor de 10, digamos, clústeres de violencia en México, el caso de Guanajuato, Juárez, Tijuana, la zona de Sinaloa y Chihuahua, el caso de Zacatecas, del que yo he hablado mucho porque está creciendo mucho la violencia en Zacatecas y en su frontera con San Luis Potosí, el caso de Colima, en fin, la situación de conflictividad armada en México sigue muy activa, sigue muy, digamos, muy violenta, y el gobierno mexicano pues no le ha encontrado la cuadratura al círculo para encontrar una salida que al menos pacifique un poco al país y lo lleve a niveles más manejables para las instituciones. En este caso se presentó a la Guardia Nacional como la estrategia para hacer frente a esta política de inseguridad que existe en nuestro país. Ha sido muy cuestionado porque se ha visto incluso utilizado en otros temas que propiamente no son el combate a la inseguridad. Ahí está el tema Chihuahua, entre otros que se han calificado como excesos. También, entonces, esta principal política que se anunció no está dando resultados. Sí, creo que ahí le das justo al punto. Digamos, es un problema sumamente complejo que lleva mucho tiempo ya en México, que involucra incentivos, negocios criminales, pero también una raíz social del crimen organizado. Digamos, es un tema sumamente complejo y sin embargo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le dio una solución muy simple, simplificaron el problema. Entonces, básicamente, ¿qué decidieron? Hay un gran problema de seguridad en el país. Y quisieron resolverlo como si fuera la Ciudad de México. Aumentemos el despliegue de policías para que la sola presencia de más elementos policíacos, o en este caso militares, disuada la comisión de delitos y los enfrentamientos entre organizaciones criminales. Obviamente esto no iba a dar resultado a nivel nacional con solo la Guardia Nacional como única estrategia, porque no hay corporación que te alcance para cubrir el territorio nacional. México no es una ciudad. Gran parte de nuestro territorio es rural, hay poca densidad poblacional en lugares como Zacatecas, por ejemplo, y entonces la Guardia Nacional no está cumpliendo ese objetivo de disuadir la comisión de delitos, no se dan abasto, está mal desplegada además,
fue una mala decisión desplegar la Guardia Nacional, por ejemplo, en Yucatán, donde no hay problemas de violencia, o en la propia Ciudad de México, donde tienen poco que hacer la Guardia Nacional, los vimos por ahí revisando mochilas en el metro, o en Oaxaca, como tú bien mencionabas, haciendo cosas que no les corresponde, como deteniendo migrantes. La Guardia Nacional tuvo que tener un enfoque mucho más focalizado, más estratégico, ahí donde más necesitaba, que es en las zonas rurales, en las comunidades, no lo está logrando. Y por otro lado, el otro gran problema que está generando la militarización de la Policía Federal, que en el fondo eso es la Guardia Nacional, es un desequilibrio interno en el Gabinete de Seguridad. Digamos que el secretario de Seguridad está diseñado el gabinete para que el secretario de Seguridad, o antes el secretario de Gobernación, le diera sentido estratégico al uso de la fuerza, le diera sentido estratégico a la política de seguridad federal, también le diera un carácter civil de política pública, de ir construyendo corporaciones civiles, de darle una agenda de prevención social de la violencia, una agenda de desarrollo también a la pacificación del país, pero si le quitaste la Policía Federal, prácticamente se la diste al ejército. Hoy quien manda en el gabinete de seguridad son los militares, y los militares por formación, por doctrina y también incluso por incentivos, pues tienen una visión de uso de la fuerza únicamente. Entonces, toda la estrategia de un gobierno federal se ha visto reducida a aumentar el despliegue de la Guardia Nacional y a militarizar aún más el país. Me parece que el gran problema ni siquiera es la presencia de los militares, es que se ha reducido un gran problema a una solución muy simple que pues no está dando resultados. Estamos platicando con Carlos Matienzo, él es especialista en temas de seguridad y gobernabilidad aquí en la Agencia Central de Noticias. Mencionamos el tema de los militares y cómo ver precisamente la relación entre el titular del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. En relación con sexenios pasados, pues vemos una cercanía que no se había visto en las últimas décadas, que prácticamente ha dejado en la sombra al propio jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sandoval. Entendemos que hay una normativa jurídica que el comandante supremo es el titular del Ejecutivo, pero hemos visto a un general Sandoval muy en la sombra en cuanto a las decisiones. Parece que se toman más en Palacio Nacional que pues por los propios mandos castrenses. ¿Cómo ver esta relación, Carlos? Bueno, sin lugar a dudas hay una, digamos, expansión de la presencia militar en la vida pública en México, es tangible. La Guardia Nacional es una corporación militar, todos sus comandantes regionales vienen del ejército, su propio, digamos, jefe operativo viene del ejército, y aunque esté adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, cada año en el presupuesto vemos que las contrataciones, el dinero, de la Guardia Nacional se está yendo al ejército, es decir, el ejército es quien está contratando a los elementos de la Guardia Nacional. Entonces, en el despliegue, básicamente lo que hemos visto es una expansión de la militarización del país, lo cual yo personalmente no estoy en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas, dado el calibre del problema que enfrentamos en México, pero sí me parece que es muy grave que se ha perdido cualquier control civil sobre digamos, las fuerzas federales y sobre las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, a nivel de toma de decisiones, si bien no tiene una figura, una postura pública, digamos, muy evidente el general secretario, desde mi punto de vista, sí se ha fortalecido muchísimo su posición como tomador de decisiones, sobre todo en el carácter operativo. A mí me parece que si bien el presidente de la República es mucho más protagónico, obviamente es parte de su personaje, sí creo que escucha mucho más a los militares que, por ejemplo, a su secretario de Seguridad, que digamos a los mandos civiles. Y por otro lado, por último, yo diría que lo más grave de este sexenio es que hay una militarización no solo de la seguridad ya, sino de la vida pública. Tienes a la Marina en los puertos tomando control administrativo, lo cual puede crear un caos económico, porque administrar un puerto no es como administrar una oficina cualquiera, es un tema de una complejidad económica superior, pero también los tienes como la gran constructora del país, construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. No dudes que el Tren Maya termine siendo construido por militares. Y esto genera muchos problemas de control civil sobre nuestras Fuerzas Armadas. Es muy difícil exigir la rendición de cuentas, la transparencia de nuestras Fuerzas Armadas. Pues de entrada, para ustedes, los periodistas, no es lo mismo investigar a un funcionario público regular de cualquier secretaría
a tratar de meterte en asuntos con los militares, ¿no? Es entrar a otro nivel de riesgo para los periodistas. Me parece que además no le conviene a nuestras Fuerzas Armadas, las cuales han hecho una gran labor heroica, yo creo, por nuestro país, pero van a generarles un desgaste institucional y de opinión pública que eventualmente les va a cobrar factura. Y me parece que si el régimen empieza a perder, digamos, una opinión favorable y la cercanía del ejército es tal, pues el ejército también va a poder ver afectada su legitimidad con la población. Me parece que están jugando un juego peligroso y además en detrimento de las instituciones mexicanas. Esto en cuanto a las, digamos, a las nuevas tareas que se les dan a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Recordemos que este fue lo que derivó en la renuncia del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente por estendo que no es menor por lo que mencionas, Carlos, y que pues sería la consumación, digamos, de ese proceso y que fue alertado a tiempo. También me gustaría preguntarte sobre la relación que existe entre la Federación y los estados. Vemos que también ahí ya hay algunos sesgos políticos muy delicados. Lo denunciaba el caso del gobernador de Chihuahua, en donde las autoridades federales dejan los canales institucionales porque hay diferendos entre el presidente y el gobernador, pero ¿cómo va la coordinación con los estados? Pues mira, siempre ha sido históricamente un problema en materia de seguridad la falta de coordinación entre estados y federación. De hecho, fue uno de los problemas de Felipe Calderón, entre los muchos que tuvo en la implementación de su estrategia, que no supo coordinarse sobre todo con estados y municipios de oposición. Fue algo que se trató de corregir con el presidente Peña Nieto, justamente metiendo el tema de seguridad a gobernación, lo cual generó muchos otros problemas. Y en este gobierno lo que está pasando desde mi punto de vista son dos cosas. Por un lado, justamente como el secretario de Seguridad ha perdido cualquier fuerza dentro del gabinete de seguridad, es el ejército quien manda y a través de él el presidente, pues digamos la agenda de política pública de fortalecimiento de corporaciones estatales y municipales prácticamente ha quedado muerta, porque es algo que le corresponde al secretario de Seguridad Pública, a la Secretaría de Seguridad Pública impulsar. Lo vemos en los presupuestos, acaban de desaparecer los fondos de apoyo a los municipios para que incluso paguen la nómina de sus policías. Se ha abandonado la reforma policial, el nuevo sistema de justicia penal no se le está metiendo el dinero que se requeriría para consolidarlo. Es decir, toda esa agenda de largo plazo que necesitamos, que ahí está la clave en el largo plazo, que es fortalecer a las policías municipales, a las policías de los estados y a las fiscalías de los estados, se ha abandonado. ¿Por qué? Porque todo el enfoque a nivel federal está en lo operativo y particularmente en la operación de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, lo que yo creo que está sucediendo es que, digamos, el mal momento de polarización política que hay por parte del presidente con los gobernadores y además se vienen las elecciones, pues está contaminando la agenda de seguridad, lo cual es muy lamentable y me parece que conforme se desgaste cada vez más el presidente, esto se va a profundizar porque también tienen incentivos sus opositores para, digamos, ir alimentando esta división, este encón. Muy delicado porque se trata de la seguridad de los mexicanos y de todos nosotros en las entidades de la República Mexicana. Por último, Carlos, no quisiera despedir este enlace porque también leemos tus colaboraciones periodísticas y nos pareció muy interesante lo relativo a esta posibilidad de construir una alianza opositora en las elecciones de 2021. Tú lo analizas y señalas que hay un elemento que ya da cuenta de que este frente opositor no se logrará porque ya algunos partidos han delineado sus agendas particulares. Sin embargo, hay muchos sectores que han pues señalado precisamente por esta fuerza avasalladora de Morena que ha representado retrocesos en ciertos aspectos de la vida institucional. No hay otra vía para, digamos, minar de alguna manera su fuerza, pero nos gustaría que nos platiques un poco la esencia y los riesgos que representa para la vida política del país el que no se constituya precisamente este frente y qué es lo que genera que los partidos ponderen pues sus intereses particulares y no vean la situación política del país.
No, te agradezco mucho la pregunta porque además no está del todo, digamos, desvinculada de agendas como la seguridad. Me parece que sí estamos en un momento delicado en el que, digamos, la fuerza mayoritaria, el obradorismo, para tratar de encapsular a todos los partidos que apoyan al presidente López Obrador, pues hay poco, digamos, poca seriedad, poca responsabilidad, particularmente en el legislativo, para digamos, impulsar ciertas agendas o para detener ciertos errores que tiene el gobierno, que es natural que los tenga y el legislativo debería estar ahí para, digamos, para limitar ciertas tendencias destructivas que a lo mejor ha manifestado el gobierno. Caso de los fideicomisos, caso, como te decía, de los fondos en materia de seguridad y temas como la consulta. Y entonces, ante este escenario, hace mucha falta que los partidos opositores logren construir un frente, una unidad, pero con agenda. El problema es que hemos enfocado mucho la discusión en la parte electoral. Y a lo mejor sí, ahí no están los incentivos para los partidos, digamos, de unirse, de construir algo políticamente o electoralmente atractivo para los intereses de cada uno, pero sí es muy importante que haya una unidad de agenda de ciertos temas que se sienten que digan, a ver, estos son los 10 puntos que tenemos en común, 10 agendas para fortalecer el Estado democrático en México, incluir ahí, por ejemplo, el tema de seguridad. Vamos a dar la lucha para que se retome el fortalecimiento de las instituciones locales y estatales de seguridad y justicia. En fin, una agenda política y de política pública que una a las oposiciones. Y me parece que sí es clave que si al menos no hay un frente electoral conjunto, sí se pongan de acuerdo y haya una especie de alianza estratégica que, digamos, no inhiba el voto opositor en ciertos distritos. Es fundamental que la Cámara de Diputados, que es lo que vamos a ir en 2021, se equilibre aún más, que haya más contrapesos, que haya, y esto va a detonar más debate, más reflexión, mejores políticas públicas, más contrapeso al gobierno, que no necesariamente oposición. El contrapeso es bueno porque ayuda a que el gobierno tome mejores decisiones, pero sí es importante primero que la oposición obtenga muchos más escaños en la Cámara de Diputados, y aunque no haya una alianza electoral, sí puede haber ciertos acuerdos para que se prioricen las regiones dependiendo las capacidades que cada partido opositor tenga. A mí me parece que es una agenda fundamental. Yo creo que si bien en 2021 a lo mejor no se logra del todo, sí después de 2021, cuando se note quién realmente tiene más fuerza, qué partido está logrando más votos entre la gente, sí se puede encaminar algo hacia 2024. Y también creo que si el gobierno se sigue deteriorando como lo está haciendo y el país, pues es bueno que México tenga una alternativa, los ciudadanos tengan opciones para votar, pero entre menos opciones en el sentido de la dispersión que hay en el voto opositor, puede ser más clara la decisión para el electorado mexicano. Pues si te parece, Carlos, en otra oportunidad abordar el tema del proceso electoral, que nos gustaría también muchísimo compartirlo con nuestra audiencia y te invitaremos para platicarlo de manera un poco más amplia. Te agradecemos muchísimo, Carlos, la oportunidad de platicar con Agencia Central de Noticias y muchísimas gracias por tu atención y estamos en contacto. Gracias a ti, Francis, y un saludo a todos. Gracias a Carlos Matienzo, él es politólogo por la UNAM y maestro en Administración Pública con especialización en seguridad por la Universidad de Columbia, Nueva York, aquí en este espacio, platicando sobre el balance de seguridad, la estrategia de seguridad de la actual administración. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.